Hola, bienvenidos a esta transmisión en vivo que realizamos desde el operador de información Simple. Muchas gracias por atender esta invitación, por atender esta convocatoria. Saben ustedes que nos interesa muchísimo que estén todo el tiempo actualizados acerca de la información normativa que se genera por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y los diferentes entes y organismos que se encargan de generar normatividad en nuestro país. Para nosotros es muy importante contar con su asistencia, es muy importante también resolver sus inquietudes, sus dudas. Entonces, por eso, pues queremos invitarlos para que participen con sus preguntas, para que, por favor, difundan esta información, la divulguen y siempre consulten de primera mano, pues para no tener por ahí información que no corresponde. El Ministerio pues, está emitiendo normatividad constantemente, permanentemente, y uno de nuestros propósitos de nuestra propuesta de servicio sencillamente es mantenerlos actualizados a ustedes, mantenerlos informados acerca de todos estos cambios, acerca de todas estas modificaciones. La idea es que entendemos que ustedes ahorita ya se están conectando, están allí poniéndose en línea con nosotros. Queremos contarles si de pronto no alcanzan a formar parte de esta transmisión en vivo. Les vamos a dejar este video para que ustedes lo puedan consultar y también pueden realizar las preguntas que ustedes quieran, las que tengan por ahí pendientes, y vamos a estar dando respuesta a todas las inquietudes que ustedes planteen a través de estas redes. Recuerden siempre seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, síganos, utilice todas nuestras redes, aclare todas sus dudas, aclare todas sus inquietudes. Recuerden que permanentemente estamos actualizando a todos nuestros usuarios los temas normativos y que estas actualizaciones pues no tienen costo para ustedes, es parte de la propuesta de servicio que hemos realizado para todos ustedes. Tenemos temas muy importantes, ustedes saben que la parte normativa es dinámica, cambia, se generan todo el tiempo normas, hay cosas que se derogan, hay cosas que sencillamente se modifican, hay cosas que se adicionan, hay cosas que se eliminan totalmente, pero la idea es que finalmente siempre estemos actualizados con toda esta información que tenemos aquí prevista para ustedes. Y pues como es costumbre ya, siempre ustedes saben que aquí vamos a estar para atender todas sus inquietudes, todas sus dudas. Entonces reitero, los invito para que participen con todas sus preguntas, todas sus inquietudes, y aquí vamos a estar muy pendientes para atender esas preguntas. Bien. El tema que vamos a estar resolviendo el día de hoy se refiere justamente a la normatividad más reciente que acaba de emitir el Ministerio de Salud y Protección Social. Hablamos de la resolución 1740 del año 2019. Esta resolución tiene fecha el 28 de junio y realiza algunos cambios, algunas aclaraciones importantes acerca de algunos aspectos relacionados con la parte de seguridad social. Inicialmente, hablemos de la prestación humanitaria, ¿no? Resulta que las personas beneficiarias de la prestación humanitaria periódica son aquellas víctimas del conflicto armado, que obviamente están allí ubicadas, censadas, están registradas en una base de datos, y para estas personas hay unos apoyos, unas ayudas que se generan por parte del gobierno. Entonces lo que nos dice esta normatividad es sencillamente se va a crear un nuevo tipo de pagador, que es el tipo de pagador 12, que se refiere a pagador de la prestación humanitaria, y se crea un nuevo tipo de cotizante, que es el cotizante 63, que es el beneficiario de la prestación humanitaria. Como lo acabamos de decir, estas personas beneficiarias de la prestación humanitaria que son víctimas del conflicto armado. Estos pagos de la seguridad social se van a realizar de estas personas a través de una planilla tipo Y se van a efectuar por parte de la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, en este caso el Consorcio Colombia Mayor. Es la única entidad autorizada para realizar este tipo de pago con el pagador que les acabo de comentar y con el tipo de cotizante que ya hemos mencionado. A estos cotizantes se les va a reportar la novedad de ingreso, la novedad de retiro y la novedad de variación permanente de salario. No más, es lo único que se va a aportar por estas personas, obviamente el aporte respectivo de la salud, que es lo que corresponde en este caso. Entonces, aquí ya tenemos la primera modificación que se realiza a través de esta resolución. Se refiere a todo el tema de
prestación humanitaria. Acerca de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, pues, ¿qué nos dice la normatividad? Mire, hay un artículo, el artículo 10 de la ley 1233 de 2008 establece que hay algunas cooperativas y precooperativas que están exentas del pago de parafiscales. Cuando hablamos de pago de parafiscales, hablamos de Caja, SENA e ICBF, ¿bien? Estas cooperativas o precooperativas, lo que nos dice la norma es, deben estar incluidas en una base de datos que ha dispuesto el Ministerio para tal fin y que es consultada por parte del operador de información al momento de realizar el pago o la validación a través del operador. Entonces, sencillamente allí, cuando se haga el trámite, se valida que efectivamente la cooperativa o precooperativa figura ahí en la base de datos y le va a permitir efectivamente realizar la marcación de exceptuado en la parte de pago de parafiscales. Bueno, eso respecto al tema de cooperativas y precooperativas, lo que nos indica la normatividad. Algunas aclaraciones acerca de la planilla tipo A. Entonces, recuerden que la planilla tipo A es una planilla adicional que se genera por parte de las empresas en el momento en que ya cerraron su nómina o sencillamente realizaron el pago de la seguridad social y olvidaron incluir el ingreso de algún trabajador nuevo. En ese caso, la planilla tipo A me permite reportar esas novedades de ingreso de esas personas que se quedaron fuera de ese pago inicial y tiene una particularidad y es que me permite pagar durante todo el mes hasta el último día de la fecha límite de pago, último día hábil, me permite efectuar el pago sin intereses de mora. Entonces, la condición, lógicamente, es que las personas que están incluidas en esta planilla A pues no vayan a estar incluidas en la planilla E de empresa o en la planilla K que pagan las cajas de compensación de los estudiantes tipo 58 o en la planilla S de alguna empleada doméstica sencillamente. Entonces, aquí está la condición y la aclaración que nos hace respecto a la planilla tipo A. Y sobre la planilla tipo J nos dicen que la planilla tipo J pues aplica para el pago de sentencias judiciales. Ustedes saben que en el caso de cuando los empleados son despedidos o retirados de una empresa y consideran que su despido fue ilegal, pues se inicia un proceso en contra de la empresa y en caso de que un juez determine efectivamente que ese despido fue ilegal, pues obligaría al reintegro de ese trabajador. Entonces la planilla tipo J se refiere para sentencias judiciales en el caso de reintegros del trabajador, como en este caso, la sentencia establecería que el trabajador debe ser reintegrado a su sitio de trabajo, se le deben pagar los salarios de la fecha de retiro hasta la fecha actual y adicionalmente pues hay que pagar la seguridad social de ese trabajador con los respectivos intereses de mora, que es lo que allí está definido. Bien, también se aplica la planilla tipo J para el caso de reliquidación de aportes. Bueno, entonces, en caso de que, claro, efectivamente se hizo un pago de seguridad social, pero se omitió o se pagó de una manera inexacta el pago de esa seguridad social, a través de una sentencia judicial también se puede establecer el pago de la diferencia de ese valor que quedó pendiente por reconocer. Y también para las madres que están cubiertas por el fuero de maternidad, en el caso de la sentencia única 070 del año 2013, que establece efectivamente, ustedes saben que es una sentencia que recopila 33 casos de madres que estando en estado de embarazo fueron despedidas de la compañía. Entonces allí también, en caso de que un juez emita este tipo de sentencia, pues se puede utilizar la planilla tipo J para el pago de la salud, en este caso para las madres que cumplan con esta condición. Bien. Importante tener en cuenta una aclaración, es que me dicen en el caso de reintegros se utiliza la planilla tipo J y el pago pues debe corresponder al salario mínimo del momento en que la persona fue despedida, si se ganaba el salario mínimo. Si tenía un mayor valor, pues se va a pagar sobre el valor que la persona tenía al momento de ser despedida. Bueno, pero para el caso de reliquidación de aportes, como lo que vamos a hacer sencillamente es pagar un valor adicional que nos hizo falta, pues allí sí nos dice, no importa, no hay problema, puede ser un valor inferior al salario mínimo, no habría ningún inconveniente. Lo ideal es que se pague el valor que quedó haciendo falta por pagar, producto de esa reliquidación de aportes. Entonces, ahí tenemos todas las condiciones, ahí tenemos toda la claridad al respecto. Lo importante es que tengamos muy claro a qué se refieren estas aclaraciones que se realizan en esta resolución. Bien.
Hay aclaraciones también a tipos de cotizantes. Entonces, sobre el cotizante 42, recuerden que el cotizante 42 es este cotizante que aporta independiente, que aporta solamente la seguridad social en salud. Y para esto, pues sencillamente se requiere que la persona esté registrada en una base de datos que sea el registro de independientes de bajos ingresos, el RIB. Este registro de independientes, pues para estar allí, debo surtir un proceso ante la EPS que me permite efectivamente verificar que mis recursos no me permiten efectuar el pago de pensión y voy a poder pagar solamente la salud. Entonces aquí me dice el cotizante 42, tiene la posibilidad de realizar ese pago, hay que surtir todos los procesos que estén allí definidos para tal efecto. Y ahora también me dice, mire, a los servidores públicos prepensionados, que ya estén en su etapa de esperar que les haga el reconocimiento de la pensión, pueden utilizar este tipo de cotizante también para efectuar el pago de la seguridad social mientras sale su resolución de pensión y ya empiezan a disfrutar de su mesada pensional. Bien. Respecto al cotizante 51, que es el trabajador de tiempo parcial, entonces me dice, claro, recuerden las condiciones, son las personas que tengan contrato inferior a un salario mínimo, que perciban un valor inferior al salario mínimo mensual y que estén registradas en el régimen subsidiado, tienen la posibilidad de efectuar el pago por días a la seguridad social. En ese caso no se refiere a las empleadas domésticas, pero sí son las empleadas domésticas las que más se acomodan a esta figura por esa situación. También usted puede tener de pronto un jardinero, un conductor de familia, o diferentes aspectos que encajarían aquí con la descripción que se hace en la normatividad. Entonces aquí me dice sencillamente si el cotizante 51 cumple con esas condiciones, tiene la posibilidad de efectuar el pago de la seguridad social en esas circunstancias. Y aquí, entonces, también no está de más, aquí refresca un poquito lo que ya se había determinado y me dice, miren, esas son las condiciones para el pago. Si la persona ya cumplió con los requisitos que mencionamos ahorita, y es que tenga contrato inferior a 30 días, que tenga un valor de un salario que sea inferior a un salario mínimo, y que esté afiliada al régimen subsidiado, pues puede pagar por día la seguridad social. Y aquí nos recuerda, nos dice, mire, si la persona labora entre 1 y 7 días del mes, usted debe aportar a la seguridad social sobre el 25% de un salario mínimo. Bueno, si labora entre 8 y 14 días la persona, pues eso ya iría al 50% del salario, de 15 a 21 días el 75%, y entre 22 a 30 días ya me tocaría aportar el 100%. Bueno, hay unas condiciones especiales. Recuerden que como la persona aquí está en el régimen subsidiado, pues no tengo que hacerle aportes a salud. Le aporto a la pensión, le aporto a la caja de compensación en los porcentajes que acabamos de mencionar, pero los riesgos laborales, no importa el tiempo que la persona labore al mes, siempre me toca aportarlos completos. Quiere decir, los 30 días completos del mes. Bueno, recuerden que los riesgos laborales es un valor que asume directamente el empleador. Bien, eso sale del bolsillo del empleador, igual que la caja de compensación. Es importante tener en cuenta esos aspectos que ya estaban definidos, pero que aquí nuevamente nos aclara la resolución 1740. Bien. Hay aclaraciones a los subtipos de cotizantes. Entonces, ¿qué nos dice la normatividad? Mire, ahorita ustedes saben que hay una normatividad que estableció una validación con los subtipos de cotizantes pensionados, justamente para controlar bastante el tema de la evasión de aportes en la pensión. Entonces, habrá las fechas progresivas que se estaban implementando, 1 de diciembre, 1 de abril, con el fin de entrar a hacer la validación por parte de los operadores de información. Y la última fecha que estaba determinada era 1 de julio para validar el subtipo de cotizante con requisitos cumplidos para pensión. ¿Qué nos dice esta norma? Pues por un tema técnico sencillamente, es importante efectivamente que si la persona ya completó los requisitos para pensionarse, pues figuren allí en la base de datos, y no solamente los requisitos para pensionarse, sino si de pronto ya es candidato a indemnización sustitutiva o devolución de saldos, pues debe estar registrado en una base de datos, pero no se hace restrictiva la validación. Quiere decir, pues que el operador de información no va a apuntar para allá, y las personas que tengan esta condición, obrando obviamente en el principio de buena fe que contempla la Constitución, pues van a poder efectuar los pagos en esas circunstancias que se acaban de determinar. Entonces tengan en cuenta, a partir del 1 de julio ya no se valida
el subtipo de cotizante con requisitos cumplidos para pensión. Así lo estableció el Ministerio de Salud y Protección Social a través de esta normatividad. Bien. Y respecto al cotizante 6, subtipo de cotizante 6, que es cotizante perteneciente al régimen exceptuado, que ustedes saben que allí deben estar incluidos definitivamente los militares, los docentes del magisterio, las personas de la nómina de Ecopetrol. Estas personas del régimen exceptuado también van a figurar en una base de datos. Esta base de datos pues la va a suministrar el Ministerio de Salud y la va a proporcionar a todos los operadores de información para que al momento de utilizar este subtipo de cotizante se valide efectivamente que la persona cumpla con esa condición y permita que no se realice el pago de seguridad social en cuanto a pensión. Entonces, esa es la otra modificación que vamos a tener acá. Una aclaración importante: recuerden que los militares que tienen una asignación de retiro, esta asignación de retiro no es el equivalente a una pensión. Entonces, definitivamente, si tienen asignación de retiro, no van a estar incluidos en la base de datos de los pensionados. Entonces, para aclarar este tema y no se presente algún tipo de confusión por allí con las personas que ustedes contratan que vienen de este régimen especial. Acerca del extranjero no obligado a cotizar pensiones. Entonces, ¿qué se dice? Mire, si la persona tiene la figura de extranjero no obligado a cotizar pensiones, pues debe cumplir con un requisito, y es que tenga un documento que lo identifique como tal. Entonces, para eso se revisa que la persona tenga una cédula de extranjería, un pasaporte, un carnet diplomático, un salvoconducto de permanencia o el permiso especial de permanencia, que son los documentos que han quedado definidos para todos nuestros extranjeros que actualmente laboran en nuestro país, para que queden legalizados completamente. Entonces, es una de las condiciones que allí se establece. Bueno, respecto a los temas de convenios internacionales que se tienen en cuanto a la pensión, recuerden que tenemos convenios internacionales. ¿En qué consisten los convenios? Pues Colombia ha firmado un convenio con España, con Uruguay, con Argentina, con Chile, con Ecuador. ¿Y qué implica ese convenio? Pues que cuando la persona esté laborando allá en esos países, las semanas que la persona labore se las van a tener en cuenta aquí para sumárselas a su pensión. Entonces, esos convenios también están determinados allí. Importante que tengamos en cuenta el procedimiento. Cuando nos vayamos a ausentar del país, hay que llenar los formatos con el Ministerio de Trabajo, hay que indicarle que vamos a estar fuera del país, laborando o radicados o lo que sea, pero que se lleve un control para que efectivamente se haga válida la información, el convenio que se tiene con estos países, bueno, en ese tipo de situaciones. Bien. Bueno, respecto a la base de datos única de afiliados, ustedes saben que desde el año 2015 se estableció pues que se debía realizar una validación por parte del operador de información con la información que está contenida en la base de datos única de afiliados. Lo que nos dice ahorita la normatividad es sencillamente lo siguiente: nos dice, mire, se va a comparar el tipo de documento y el número de identificación. Bueno, entonces quiere decir que cuando usted, señor aportante, realice un pago a través del operador de información, pues el sistema va a verificar inicialmente tipo de documento y número de documento, y va a traer la información que está registrada con esos parámetros. Lo que nos indica acá es que si coincide el tipo de documento y el número de documento, pues yo puedo hacer una modificación de los nombres. Porque antes, por ejemplo, si yo escribía en la afiliación Marta con H y trataba de realizar el pago Marta sin H, me arrojaba un mensaje de error. Bueno, ahora no, ahora me dice, coincide el tipo de documento, coincide el número de documento, pues ahí tiene usted la posibilidad de ajustar los nombres y los apellidos de las personas. Recuerde que el primer nombre y primer apellido es obligatorio, sencillamente. ¿Y qué sucede cuando no coincide el tipo de documento y cuando no coincide el número de documento? Pues quiere decir que la persona no está registrada allí y le va a permitir al aportante que ingrese la información de manera correcta, pues para que efectivamente de allí en adelante se empiece a hacer la validación de la base de datos única de afiliados. Bueno, esto es lo que nos define inicialmente esta normatividad. Bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos pregunta. Mónica María. Buenos días. ¿Venezolanos con permiso especial y con cédula colombiana aportan pensión?
Bueno, mire, la persona que tenga permiso especial de permanencia es porque está laborando en nuestro país con la condición de extranjero. En ese caso no estará obligado a hacer ningún aporte a la pensión, ¿bien? Mientras que la persona, si ya tiene cédula de ciudadanía colombiana, quiere decir que adquirió la nacionalidad colombiana y en ese caso tiene que empezar a cumplir los requisitos que están definidos en nuestras leyes para poder acceder a esa pensión. De manera que si ya tiene la nacionalidad colombiana, cumple con los requisitos y puede acceder a su pensión. Si está laborando como extranjero, pues definitivamente no se va a pensionar en nuestro país. Esa será la situación para esta inquietud que nos plantea. Bien. Entidades exceptuadas de aportar a Caja de Compensación Familiar y SENA. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Nos dice, existe una base de datos que está definida, en la cual nos dice, efectivamente, hay unas empresas que no están obligadas a hacer aportes a Caja de Compensación Familiar, no están obligadas a hacer aportes al SENA. En ese tipo de situaciones, pues sencillamente, cuando se haga el pago a través del operador de información, pues se verifica que la empresa figure allí registrada y efectivamente va a permitir la condición de exceptuarlos del pago de aportes a Caja o exceptuarlos del pago de aportes al SENA. Entonces, ahí tiene que haber cumplido con un requisito, obviamente previo al pago, y debe estar registrada en esa base de datos para que pueda cumplir con este tipo de condición. Hay aclaraciones de la planilla tipo N, entonces sabemos que la funcionalidad de la planilla tipo N ya está definida en normatividades anteriores. Acá nos hace como algunos tipos de aclaraciones, nuevamente nos dice, recuerden que la planilla tipo N se utiliza para el pago de correcciones, pero cuando usted vaya a pagar una corrección a través de una planilla tipo N, debe hacerlo a través del operador por el cual realizó el pago inicial. Bueno, ya no se pueden hacer por ahí cambios. Entonces, si pagó a través de un operador el año 2009 y ahorita quiere ir a corregir el año 2009, debe ir a ese operador por el cual realizó el pago en ese momento para que pueda utilizar la planilla N de corrección y quede todo perfecto. ¿Por qué? Pues porque nos va a traer al momento del pago la información del pago inicial. Entonces el sistema me va a decir, por favor indíqueme el número de la planilla con el cual usted hizo el pago inicial, indíqueme la fecha en la cual usted pagó y él me va a traer todos los datos y yo le voy a poder marcar cuáles son los empleados que voy a marcar para que al momento de efectuar el pago, él saque la diferencia, calcule los aportes y calcule los respectivos intereses. Tenemos otra pregunta. Rafael Alejandro Vázquez nos pregunta, buenos días, para una persona que cotiza en España y en Colombia, ¿cómo sería el proceso para sumar el IBC en cuanto a la cotización? ¿Es posible? Sí, si la persona tiene esa doble condición, efectivamente, que está laborando en España y también está laborando en Colombia, pues todo depende de las condiciones del contrato. Claro que sobre la totalidad de aportes debe hacer el aporte a la seguridad social y en este caso la salud y la pensión se aportan sobre el mismo valor. Bueno, entonces, claro, se puede hacer, no hay ningún problema y claro, eso le va a beneficiar pues porque va a tener una mejor liquidación al momento de generar su solicitud de pensión. En la medida en que incremente sus aportes, pues su pensión va a ser mucho mejor efectivamente. ¿Bien? Bueno, respecto a la planilla tipo N, recuerden que la planilla tipo N, cuando se pague una corrección, genera unos intereses de mora efectivamente. Solamente las entidades públicas están exoneradas de esos pagos de intereses cuando estén pagando los retroactivos, por ejemplo, los retroactivos salariales. Entonces, ellos cuentan con un plazo de 60 días para pagar esta planilla N, 60 días que se cuentan desde el momento en que se consignó el valor del retroactivo en la cuenta del empleado. Ahí se cuentan los 60 días y durante esos 60 días se puede generar el pago de la seguridad social sin intereses de mora a través de esta planilla. O también cuando el empleado público se retiró de la compañía y al mes o a los 2 meses siguientes le van a liquidar su contrato de trabajo y esta liquidación implica que se afecte el ingreso base de parafiscales, tiene la posibilidad de utilizar la planilla tipo N sin intereses de mora. Son las únicas 2 excepciones que existen. De lo contrario, se genera un retroactivo de una entidad privada, se genera una planilla N por cada periodo con los respectivos intereses de mora de acuerdo a lo establecido en la normatividad. Y como les decía hace un momento, pues cuando se genera un pago, una corrección,
¿qué es lo que hace el sistema? Me trae la información del valor que ya se pagó y yo le ingreso la información del valor que tenía que haber pagado. Entonces, sencillamente de manera interna, él realiza la diferencia, saca el valor y sobre ese valor va a generar los aportes y va a generar los intereses de mora, que es lo que finalmente se va a liquidar y a pagar hasta la fecha en que se efectúe el pago sencillamente. Bien. ¿Hay otra pregunta? Sí. Estefanía Gómez. Entidades exceptuadas de aportar a cada compensación familiar y cena, como se evidencia si está en la lista de la exoneración. Buenos días y gracias. Bien, Estefanía, buenos días. Claro que sí. Miren, recuerden que tenemos que hacer diferencia entre dos tipos de exoneración, ¿cierto? Hay una exoneración de aportes que está en la ley 1607 del año 2012, donde nos establece unas condiciones y nos dice, sí, mire, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, empresas de zona franca y trabajadores independientes que tengan hasta 2 empleados a su cargo, no aplica la exoneración de aportes. Bueno, y esa exoneración se refiere a salud y a parafiscales, ¿bien? La otra exoneración de la cual hablamos acá, de empresas que no tienen que pagar SENA o que no tienen que pagar caja de compensación, establece, por ejemplo, para las universidades públicas, ellos no están obligados a hacer aportes al SENA. Entonces, obviamente que están allí registrados en una base de datos y es lo que se va a verificar, sencillamente por parte del operador. El ministerio va a tener su base de datos actualizada. Cuando la empresa vaya a realizar el aporte, el operador verifica que el NID de la empresa figure en esa base de datos y le permite realizar su pago, omitiendo el aporte al SENA en este caso. Y lo mismo pasa con las empresas de la caja de compensación familiar, que están exoneradas también en esos términos, que es otra exoneración totalmente diferente a la establecida en la ley 1607. ¿Hay otra pregunta? Sí, correcto. Henry Paredes. Buenos días. Quisiera saber si un hombre que tiene 50 años y nunca ha cotizado a pensión está obligado a cotizar. Bueno, Henry, mire, la normatividad establece efectivamente que las personas, hombres de 55 años y mujeres de 50 años, ¿sí? Ojo con la edad, mujeres de 50 y hombres de 55 que nunca hayan cotizado a pensión, en este momento no están obligados a cotizar pensiones por edad, definitivamente. Bueno, en ese caso está la validación allí prevista y no tendría ninguna obligatoriedad de hacer aportes. Si usted labora en una empresa o si usted tiene un contrato por prestación de servicios, no estará obligado a hacer aportes, pero ojo, tiene que cumplir con la edad, ¿no? Entonces, si de pronto la mujer tiene 49 años, pues como todavía no tiene 50, le tocaría hacer el aporte por ese periodo que le falta para completar los 50 años. La norma dice 50 años o 55 años, 50 mujeres, 55 hombres que nunca hayan cotizado no están obligados a cotizar pensiones. Entonces, en ese caso sí es importante considerar la parte de la edad. Bien, y respecto al tema de último tema que se refiere a la resolución 1740, nos dice, mire, planilla para el pago de pensionados. Entonces, conocemos efectivamente que para pagar la seguridad social de los pensionados hay una planilla tipo P, que es la que manejan los fondos o las entidades administradoras de pensión para el pago de los pensionados o algunas empresas que todavía tienen pensionados en su nómina, ¿no? Recuerden que todavía existen empresas que tienen pensionados en su nómina. Allí se paga con planilla tipo P la seguridad social y el aporte que se hace corresponde solamente a la salud, que es el 12%, que se asume totalmente de la mesada pensional por parte del pensionado. Hay una planilla L de reliquidación, sencillamente cuando la persona obtiene su resolución y considera que el valor que le acaban de liquidar no es acorde con lo que él había calculado, entonces puede solicitar una revisión y en caso de que esta revisión sea positiva, le van a decir, le vamos a hacer una reliquidación de su mesada pensional y para ese caso la planilla tipo L le permite reportar esa reliquidación. Y la planilla N es para el pago de retroactivos. Entonces, cuando yo le voy a reconocer una mesada pensional de manera retroactiva a cualquier pensionado, ahí tengo la posibilidad de utilizar la planilla tipo N que me genera entonces los pagos respectivos. Pero la resolución 1740 me trae un nuevo tipo de planilla para pensionados, que es la planilla tipo C. La planilla tipo C, entonces dice, para pago de aportes de pensión,
a cargo de entidades territoriales por parte de un tercero. Entonces, se refiere a estas entidades territoriales que tengan por allí compartida o expectativa de compartibilidad de la pensión. Esta compartibilidad de pensión se refiere a aquellas empresas que asumen una parte de la pensión y la entidad administradora de fondo de pensiones asume otra. En ese caso, esta planilla tipo C me va a permitir realizar este pago de la pensión solamente para entidades territoriales, para estas personas que cumplen con esta condición. Y respecto a las pensiones que son compartidas, se refiere a pensiones de sobrevivencia. Entonces me dice, claro, hay que reportar los datos de la persona que recibe la pensión y hay que reportar los datos de los beneficiarios de esa pensión dentro de los archivos planos que se realizan o que se efectúan al momento de realizar los pagos de seguridad social. Bueno, entonces, estas son las condiciones que están allí establecidas para el pago de la seguridad social. Estas son las condiciones nuevas que nos trae la resolución 1740. A través de nuestras redes sociales estamos haciendo una divulgación de esta información. Si ustedes ingresan allá a la página de Pago Simple, van a encontrar también una descripción muy sencilla, muy corta, muy detallada y muy concreta acerca de los principales cambios que trae esta resolución. Y pues este tipo de espacios los hemos generado para aclarar esas inquietudes, esas dudas que ustedes tienen sobre los pagos de la seguridad social. Recuerden que este video va a quedar disponible en la página de Pago Simple para que ustedes ingresen allí, lo comenten, lo compartan, leen sus observaciones, sus apreciaciones sobre el tema y vamos a estar muy atentos para responder todas las inquietudes, todas las dudas que ustedes tengan acerca de estos temas normativos. Recuerden, todo el tiempo el Ministerio está pensando en cuáles son las nuevas modificaciones, ajustando. La idea es que todos seamos beneficiarios de todo el tema de la seguridad social. Y para eso estamos nosotros acá, para contarles a ustedes acerca de estas modificaciones, acerca de estos pagos. Bien, ha sido un placer acompañarnos a ustedes acá. Muchas gracias por acompañarnos, por sus inquietudes, muchas gracias por su acompañamiento. Estén muy atentos, por favor, les vamos a contar acerca de otras transmisiones en vivo que vamos a realizar, de otros temas que son de muchísimo interés para todos nosotros. Estén, por favor, muy atentos sobre estos temas. Allí les vamos a indicar, esperamos y contamos con su participación. Les agradecemos muchísimo. Recuerden, más que fácil, simple. Germán Linares, gestor especializado del operador de información Pago Simple. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.